esposa infiel intentó hacerme creer que su bebé de aventura era mío, justo después del parto. La enfermera me llevó a un lado. No me perdiste. Me cambiaste por una rata. Y ahora no tienes nada. Daniel Ross miraba fijamente los resultados de la prueba de ADN en sus manos temblorosas. Las palabras 0% de probabilidad de paternidad quemándole las retinas como ácido. Su hija de 3 meses dormía pacíficamente en su cuna a solo 3 metros de distancia. Completamente ajena a que toda su existencia acababa de hacer añicos el mundo de su padre en 1.000.000 de pedazos afilados como navajas. 6 meses antes, se había hecho una vasectomía porque su esposa, Melissa, lo había convencido de que era lo más responsable. Apenas podemos pagar este apartamento, Danny, le había dicho ella. Con sus ojos verdes muy abiertos por una preocupación fingida. Necesitamos concentrarnos primero en nuestras carreras. Quizás tengamos hijos en 5 años. Cuando seamos más estables. Él había confiado en ella por completo, la había amado por completo. ¿Y ahora? Sosteniendo este trozo de papel que probaba sin lugar a dudas que ella le había estado mintiendo durante más de un año. Daniel sintió que algo frío y calculador se instalaba en su pecho. Justo donde solía estar su corazón. La escena del desayuno se repetía en su mente como un disco rayado. Melissa había estado untando mantequilla en una tostada. Su cabello castaño rojizo capturando la luz del sol matutino que entraba por la ventana de la cocina. Había mencionado la vasectomía con tanta naturalidad, como si estuvieran hablando del tiempo. El doctor Peterson dice que es un procedimiento sencillo, había dicho. Sin levantar la vista de su plato. 20 minutos, y nunca más tendremos que preocuparnos por accidentes. Daniel había dudado, con la taza de café a medio camino de sus labios. ¿Estás segura? Quiero decir, ¿y si cambiamos de opinión? No lo haremos, había dicho ella con firmeza, finalmente encontrando su mirada. Confía en mí en esto, Danny. Es lo mejor para nosotros. Él notó que el teléfono de ella vibraba sobre la mesa. La vio mirarlo y sonreír levemente antes de voltearlo boca abajo. En ese momento, no le había dado importancia. Ahora, esa pequeña sonrisa se sentía como un cuchillo entre sus omóplatos. El procedimiento había salido bien. El doctor Peterson fue minucioso, profesional. Y le había asegurado a Daniel que la tasa de éxito era superior al 99%. Querrás esperar unos 3 meses antes de ser completamente estéril, le había explicado. Usa protección hasta entonces, solo para estar seguro. Daniel había seguido esas instrucciones al pie de la letra. Había sido cuidadoso, responsable, exactamente el tipo de hombre que merecía una esposa fiel. La ironía no se le escapaba ahora. Melissa había sido la enfermera perfecta durante su recuperación. Trayéndole bolsas de hielo y analgésicos, preparándole su sopa favorita. Incluso tomándose tiempo libre del trabajo para asegurarse de que estuviera cómodo. Su preocupación había parecido tan genuina que Daniel se había enamorado de ella de nuevo. Estoy tan orgullosa de ti por hacer esto, le había susurrado una noche mientras yacían en la cama. Con sus puntos aún sensibles. Eso demuestra cuánto me amas. Haría cualquier cosa por ti, había respondido él, sintiendo cada palabra. Ella le había besado la frente entonces, con sus labios suaves y cálidos. Sé que lo harías. Ahora, 6 meses después, esas palabras sabían a veneno en su boca. El anuncio había llegado un martes por la noche en octubre. Daniel había estado revisando informes de logística en la mesa de la cocina cuando Melissa irrumpió por la puerta principal. Con el rostro sonrojado de emoción. Danny, gritó, con la voz más aguda de lo habitual. No vas a creer esto. Corrió al baño, y Daniel la oyó rebuscar en los gabinetes. Cuando salió, sostenía una prueba de embarazo, con las manos temblando dramáticamente. Mira, dijo, extendiéndole la prueba. 2 líneas rosas brillaban en la pequeña ventana. Daniel sintió que el mundo se inclinaba. Eso es.
Eso es imposible. El doctor dijo. Lo sé. Melissa se había reído, pero había algo forzado en ello. Supongo que somos ese 1%. El procedimiento debe haber fallado. Le echó los brazos al cuello, y Daniel la abrazó, con la mente a toda velocidad. El momento se sentía extraño de alguna manera, pero había apartado esos pensamientos. Los procedimientos médicos podían fallar. Sucedía. ¿Estás feliz?, le preguntó Melissa, apartándose para escudriñar su rostro. Daniel logró sonreír. Por supuesto. Sorprendido, pero feliz. Pero incluso mientras decía las palabras, una pequeña semilla de duda se había plantado en su mente. Algo en la reacción de Melissa se sentía ensayado, como si hubiera estado practicando este momento. Esa noche, su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hermana, Clare. Llámame ahora. Clare Bennett trabajaba como asistente legal en un bufete de abogados de familia en el centro. Y tenía fama de ver a través de las mentiras de la gente. Cuando Daniel la llamó, su voz era sombría. Danny, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. De acuerdo, dijo, saliendo al balcón de su apartamento para que Melissa no pudiera oírlo. ¿Qué tan seguro estás de que este bebé es tuyo? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Clare, ¿qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que es mío. Te hiciste una vasectomía hace 6 meses. Los procedimientos pueden fallar. Pueden, asintió Clare. Pero generalmente no lo hacen. Y la reacción de tu esposa esta noche pareció extraña. Ni siquiera estabas aquí. Pude oírlo en tu voz cuando llamaste. No suenas como un hombre que acaba de recibir buenas noticias. Suenas como un hombre que está tratando de convencerse de algo. Daniel se quedó en silencio por un largo momento, observando las luces de la ciudad parpadear abajo. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que te hagas una prueba de ADN. Discretamente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una herramienta cargada. No puedo hacerle eso a Melissa. Si se enterara. Si es inocente, nunca lo sabrá. Y si no lo es, Clare dejó la frase sin terminar. Daniel había terminado la llamada sin aceptar nada. Pero las palabras de Clare se habían clavado en su cerebro como parásitos. Durante las siguientes semanas, se encontró observando a Melissa con más atención. Buscando señales de engaño. Ella se había lanzado a los preparativos del embarazo con un entusiasmo que parecía genuino. Había comprado libros para bebés. Había creado un tablero de Pinterest para ideas de guardería e incluso había sugerido que empezaran a buscar un apartamento más grande. Necesitaremos más espacio, dijo una noche mientras buscaban anuncios de alquiler en línea. Y tal vez un lugar con mejores escuelas. Daniel había asentido, pero algo en su entusiasmo se sentía forzado. Era como si se esforzara demasiado por venderle su feliz futuro juntos. El bebé nació en una fría mañana de febrero después de 18 horas de parto. Daniel estuvo allí todo el tiempo, sosteniendo la mano de Melissa, susurrándole palabras de aliento. Desempeñando el papel de esposo y padre devoto. Cuando el médico le puso a su hija en brazos, Daniel sintió una oleada de amor tan pura y abrumadora que le llenó los ojos de lágrimas. Era perfecta. Dedos diminutos, una nariz de botón. Una mata de cabello oscuro que no se parecía en nada a ninguno de sus padres. Es hermosa, susurró, y lo decía en serio. Melissa estaba agotada pero radiante. Su rostro brillaba con el tipo de satisfacción que solo proviene de un trabajo bien hecho. Mira lo que hicimos, Danny. Pero incluso en ese momento perfecto, la duda lo carcomía. Los rasgos del bebé eran distintivos de una manera que no encajaba del todo con ninguno de sus rostros. Sus ojos eran de un inusual tono ámbar que Daniel nunca había visto en su árbol genealógico. 2 semanas después, mientras Melissa dormía y el bebé tomaba una siesta,
Daniel recogió con cuidado una muestra para la prueba de ADN. Le temblaban las manos mientras sellaba el sobre. Y casi lo tiró 3 veces antes de enviarlo finalmente. La espera fue insoportable. 15 días hábiles que parecieron 15 años. Daniel se había volcado en el trabajo, gestionando la logística de una empresa de envíos de tamaño medio, intentando no pensar en lo que los resultados podrían revelar. Cuando el sobre finalmente llegó, Daniel estaba sentado en su camión de trabajo durante su hora de almuerzo. Lo miró fijamente durante 5 minutos completos antes de encontrar el valor para abrirlo. 0% de probabilidad de paternidad. Las palabras lo golpearon como un mazo en el pecho. Todo el aire se le escapó de los pulmones y por un momento, pensó que podría desmayarse. Pero en lugar de derrumbarse, sucedió algo más. El peso aplastante de la traición se transformó en algo más frío, más agudo, más enfocado. Daniel sintió que su dolor se cristalizaba en un propósito. Llamó a Clare de inmediato. Necesito saber todo sobre Erik Lawson, dijo sin preámbulos. Clare guardó silencio por un momento. Erik, del trabajo de Melissa. Ese mismo. Danny, ¿qué descubriste? Solo consígueme todo lo que puedas. Historial laboral, registros financieros. Cualquier cosa que pueda ser útil. Haré algunas llamadas, dijo Clare. Pero Danny, ten cuidado. Lo que sea que estés planeando. Todavía no estoy planeando nada, mintió Daniel. Solo necesito información. Pero incluso mientras lo decía, Daniel sabía que los iba a destruir a ambos. Erik Lawson trabajaba en la misma empresa de logística que Melissa. Una división más allá en coordinación de fletes. Daniel lo había visto en las fiestas de Navidad de la empresa y en las barbacoas de verano. Alto, arrogante. Con el tipo de sonrisa fácil que atraía a las mujeres y hacía que otros hombres quisieran golpearlo. Siempre había sido amable con Daniel, dándole palmaditas en la espalda y preguntándole por el trabajo. Haciendo bromas sobre la vida de casado. Eres un hombre afortunado, Ross, le había dicho más de una vez. Melissa es un partidazo. Ahora, esas interacciones adquirían un nuevo y siniestro significado. Cada apretón de manos, cada sonrisa. Cada conversación casual había sido una mentira construida sobre otra mentira. Daniel había comenzado a seguirlos después del trabajo, usando su conocimiento de las rutas de entrega y los patrones de tráfico para permanecer invisible. No tardó mucho en confirmar lo que ya sabía en el fondo de su ser. La tercera vez que los siguió, fueron al Riverside Inn, un motel barato en las afueras de la ciudad. Daniel observó desde su coche cómo desaparecían en la habitación 237. Con la mano de Erik en la parte baja de la espalda de Melissa en un gesto que era íntimo y familiar. Daniel tomó fotos con su teléfono, con fecha y hora, con etiqueta de GPS, nítidas. Se las envió a Clare de inmediato junto con un mensaje de texto: empieza a construir el caso. Clare lo llamó en menos de una hora. Jesús, Danny, ¿cuánto tiempo lleva esto? No lo sé todavía, pero lo voy a averiguar. ¿Qué necesitas de mí? Todo. Quiero registros telefónicos, cuentas de correo electrónico. Estados financieros. Quiero saber cada vez que han estado juntos, cada mentira que han dicho. Cada céntimo que han gastado. Eso va a llevar tiempo. No tengo nada más que tiempo. Clare entregó los resultados una semana después, y la evidencia era abrumadora. Meses de mensajes de texto explícitos, recibos de hotel cargados a la tarjeta de crédito de Erik. Incluso fotos que se habían tomado y que eran demasiado gráficas para mirarlas sin sentir náuseas. Pero la prueba irrefutable fue un intercambio de mensajes de texto de solo 2 días antes de que Melissa anunciara su embarazo. Erik, ¿estás seguro de que no sospecha nada? ¿Melissa? Es demasiado confiado y demasiado estúpido. La vasectomía fue el momento perfecto. Erik. ¿Y si quiere una prueba de ADN?
¿Melissa? No lo hará. Me ama demasiado como para dudar de mí. Eric. ¿Y si lo hace? ¿Melissa? Entonces nos encargaremos. Pero no lo hará. Conozco a mi marido. Eric. Daniel leyó esos mensajes sentado en su coche, frente al edificio de su apartamento. Observando la silueta de Melissa moverse por el salón mientras preparaba la cena. Estaba tarareando, se dio cuenta. Tarareando de verdad mientras cocinaba, completamente en paz con su engaño. La rabia que lo inundó en ese momento no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era pura, limpia y enfocada, como un rayo láser cortando acero. Pero Daniel se obligó a esperar. La rabia era útil, pero la venganza requería planificación. Clare lo había puesto en contacto con su jefa, Patricia Montgomery. Una abogada de derecho de familia con reputación de ser implacable en los casos de divorcio. Patricia revisó las pruebas con el tipo de fría profesionalidad que a Daniel le resultó reconfortante. Esto es sólido, dijo, extendiendo fotos y documentos sobre su escritorio de caoba. Fraude de paternidad, adulterio. Posiblemente fraude si ha reclamado algún beneficio basado en el matrimonio. Podemos destruirlos a ambos. ¿Cuál es el mejor enfoque? Patricia sonrió, y no fue una expresión agradable. Ataque simultáneo en múltiples frentes, financiero, profesional, legal y social. Para cuando terminemos, desearán no haber nacido. Daniel también se enteró de que Eric estaba a punto de recibir un importante ascenso. Coordinador senior de logística con un aumento salarial del 30% y opciones sobre acciones. El ascenso requería la aprobación de RRHH y un historial disciplinario limpio. Esa información le dio una idea a Daniel. El enfrentamiento tuvo lugar en un remolque de construcción, en una de las obras de Daniel. Fuera del horario laboral, cuando no serían interrumpidos. Daniel había llamado a Eric y le había pedido que se reunieran. Alegando que quería discutir algo importante sobre Melissa. Eric apareció 20 minutos tarde, con su habitual arrogancia en pleno apogeo. Lo siento, amigo, dijo, deslizándose en una silla plegable frente al escritorio de Daniel. El tráfico era brutal. ¿De qué se trata esto de Melissa? No te está dando problemas en casa. ¿Verdad? Daniel casi se rió de su audacia. En cambio, metió la mano en una carpeta de Manila y sacó los resultados de la prueba de ADN. En realidad, Eric, quería hablar contigo sobre tu hija. El rostro de Eric se puso blanco. ¿Mi qué? Daniel colocó los resultados de la prueba sobre el escritorio entre ellos. Seguidos de copias impresas de los mensajes de texto, los recibos del hotel y las fotos. Felicidades, dijo Daniel, con la voz perfectamente tranquila. Eres padre. Eric miró la evidencia como si fuera una serpiente venenosa. Le temblaban las manos mientras recogía el informe de ADN. Sus ojos escaneando los resultados una y otra vez. Esto no prueba nada, balbuceó finalmente. Las pruebas de ADN pueden estar equivocadas. ¿Pueden?, preguntó Daniel. Porque según este laboratorio, hay un 99,97% de posibilidades de que seas el padre biológico de la niña que mi esposa dio a luz hace 3 meses. Eric intentó levantarse, pero sus piernas cedieron y se desplomó de nuevo en su silla. Mira, Danny, no sé lo que crees que sabes, pero... Sé que te has estado acostando con mi esposa durante más de 1 año, interrumpió Daniel. Sé que la dejaste embarazada. Sé que me convenció para hacerme una vasectomía para poder pasar a tu hijo por mío. Y sé que te has estado riendo de ello a mis espaldas. Sacó uno de los mensajes de texto impresos y lo leyó en voz alta. Es demasiado confiado y demasiado estúpido. Eso es lo que ella dijo de mí. Eric, y tú estuviste de acuerdo. El rostro de Eric se sonrojó, y luego se puso pálido de nuevo. Danny, escucha. Nunca quise que nada de esto sucediera.
Simplemente. Simplemente sucedió. Ya sabes. Estas cosas pasan. No, dijo Daniel en voz baja. Estas cosas no, simplemente suceden. La gente toma decisiones. Tú elegiste acostarte con mi esposa. Ella eligió mentirme sobre la vasectomía. Ambos eligieron dejarme creer que esa niña era mía. ¿Qué quieres?, preguntó Eric, con la voz apenas por encima de un susurro. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante. Quiero que entiendas que tu vida, tal como la conoces, se ha acabado. Mañana presentaré una demanda de paternidad contra ti. Vas a pagar la manutención de los hijos con carácter retroactivo al nacimiento. Más los gastos médicos, más los honorarios legales. No tengo esa clase de dinero. Entonces más te vale encontrarlo, porque si no, el embargo de salario es algo maravilloso. Eric intentó negociar una vez más. Mira, ¿no podemos llegar a un acuerdo? Quizás podamos mantener esto en secreto entre nosotros. Daniel sonrió entonces, y fue tan frío como la sonrisa de Patricia Montgomery. Oh, Eric, esto es solo el principio. Daniel presentó la queja a RRHH a la mañana siguiente. Patricia le había ayudado a redactarla cuidadosamente, documentando la aventura. El uso de la propiedad de la empresa para reuniones personales y la violación de las políticas de conducta en el lugar de trabajo. La queja iba acompañada de una gruesa carpeta de pruebas. Correos electrónicos enviados en horario de empresa. Fotos tomadas en la oficina de Eric fuera de horario y testimonios de otros empleados que habían presenciado un comportamiento inapropiado. En 48 horas, Eric fue llamado a RRHH para ser interrogado. Al final de la semana, su ascenso había sido retirado a la espera de la investigación. Pero Daniel no se detuvo ahí. Clare había filtrado accidentalmente la historia a un periodista de negocios local que se especializaba en escándalos laborales. El artículo se publicó en la portada de la sección de negocios. Gerente de logística local bajo investigación por aventura en el lugar de trabajo. La historia fue recogida por los competidores de la empresa y se extendió por la industria como la pólvora. La reputación profesional de Eric quedó destruida de la noche a la mañana. Mientras tanto, Daniel había estado interpretando perfectamente el papel del marido devastado. Cuando sus compañeros de trabajo le preguntaban por el bebé, sonreía con tristeza y decía que estaba pasando por algunos problemas personales. Cuando le pedían detalles, simplemente decía que a veces las personas no son quienes crees que son. La compasión fue abrumadora. Su jefe le dio tiempo libre extra. Sus compañeros de trabajo le llevaron guisos y se ofrecieron a ayudarle con lo que necesitara. Incluso el presidente de la empresa lo llevó a un lado para expresarle su preocupación y apoyo. A pesar de todo, Daniel mantuvo la compostura. Fue educado, amable y desconsolado. La víctima perfecta. Melissa se estaba desmoronando más lentamente. Pero las grietas definitivamente se estaban mostrando. La investigación de RRHH en su empresa la había vuelto paranoica y defensiva. Empezó a tener conversaciones telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando Daniel entraba en la habitación. ¿Todo bien en el trabajo?, le preguntó una noche después de que ella colgara rápidamente lo que obviamente había sido una llamada con Eric. Bien, dijo ella, sin mirarlo a los ojos. Solo un poco de drama de oficina. ¿Quieres hablar de ello? No, no es nada importante. Pero Daniel había visto cómo le temblaban las manos mientras se servía una copa de vino. Había visto las ojeras bajo sus ojos. La forma en que había empezado a comprobar 2 veces las cerraduras y a mirar por encima del hombro. La confrontación final tuvo lugar en casa de los padres de Melissa. Durante lo que se suponía que era un brunch de celebración por el bebé. Su madre, Linda, se había esmerado, flores frescas, mimosas. Una variedad de comida que podría haber alimentado a 20 personas. Estamos muy orgullosos de vosotros dos.
dijo Linda con entusiasmo mientras se sentaban alrededor de la mesa del comedor. Tiene 3 meses y ya está muy alerta. Va a ser brillante, como su papi. Daniel sonrió y asintió, meciendo suavemente al bebé en su rodilla. Realmente era hermosa, y se dio cuenta de que se preocupaba genuinamente por ella, a pesar de todo. Nada de esto era culpa suya. El padre de Melissa, Robert, levantó su copa de mimosa. Por Daniel y Melissa, y por nuestra hermosa nieta. Todos levantaron sus copas, sonriendo y riendo. Había sido el momento familiar perfecto. Fue entonces cuando Daniel metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó los resultados de la prueba de ADN. Colocó el documento sobre la mesa, junto al plato de Melissa. Justo entre los huevos revueltos y la fruta fresca. La conversación murió al instante. Robert fue el primero en hablar. ¿Qué es esto, hijo? Resultados de una prueba de ADN, dijo Daniel con calma, tomando un sorbo de su mimosa. Resulta que vuestra nieta no es en realidad mi hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Linda se puso blanca como un papel. Robert cogió el papel con manos temblorosas, con sus gafas de leer apoyadas en la punta de la nariz. Esto dice, comenzó Robert, y luego se detuvo, con el rostro enrojecido. 0% de probabilidad de paternidad, terminó Daniel amablemente. Lo cual es interesante. Ya que Melissa me dijo que el bebé fue concebido después de una vasectomía fallida. Todas las miradas se volvieron hacia Melissa, que estaba sentada congelada en su silla como un ciervo ante los faros de un coche. Melissa, susurró Linda. ¿Qué es esto? Yo. Puedo explicarlo, tartamudeó Melissa. Por favor, hazlo, dijo Daniel. Tengo curiosidad por escuchar esa explicación. La prueba debe estar equivocada. Estas cosas pasan todo el tiempo. Robert la miró con asco. No nos mientas, Melissa. No ahora. No estoy mintiendo. Entonces explica esto, dijo Daniel, sacando copias impresas de los mensajes de texto. Había seleccionado los más condenatorios, los que no dejaban lugar a interpretación. Los leyó en voz alta con la misma voz tranquila que había usado para hablar del tiempo. Es demasiado confiado y demasiado estúpido. La vasectomía fue el momento perfecto. Linda se echó a llorar. Robert parecía que iba a sufrir un derrame cerebral. ¿Quién es, Melissa?, exigió Robert. ¿Quién es el padre? Eric Lawson, respondió Daniel antes de que Melissa pudiera hablar. Su compañero de trabajo. Llevaban teniendo una aventura más de un año. La explosión que siguió fue todo lo que Daniel había esperado. Robert empezó a gritar. Linda sollozaba. Y el hermano menor de Melissa, David, parecía que quería meterse debajo de la mesa y desaparecer. ¿Cómo pudiste hacer esto?, gimió Linda. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Daniel? A nosotros. No lo entiendes, dijo Melissa, con lágrimas corriendo por su rostro. Es complicado. No, dijo Daniel, levantándose con el bebé todavía en brazos. En realidad. Es muy simple. Querías tenerlo todo. Querías el bebé de Eric y mi seguridad financiera. Pensabas que era demasiado estúpido para darme cuenta. Le dio un beso suave en la mejilla a Linda. Gracias por el brunch, Linda. Estuvo delicioso. Luego se fue, dejando a Melissa sola para enfrentar la ira de su familia. Las secuelas fueron rápidas y brutales. En un mes, Eric fue despedido de su trabajo por violaciones de las políticas. Su solicitud de desempleo fue denegada por mala conducta. Y la demanda por despido improcedente que presentó su abogado fue desestimada cuando Patricia presentó pruebas de su aventura. La demanda de paternidad se resolvió sin problemas. Eric intentó argumentar que no sabía que el niño era suyo. Pero los mensajes de texto demostraron lo contrario. Al juez le impresionó particularmente el intento de Eric de declararse ignorante.
Señor Lawson, dijo el juez Harris durante la audiencia. Estos mensajes de texto muestran claramente que usted estaba al tanto del embarazo y participó activamente en engañar al demandante. Pagará la manutención de los hijos con carácter retroactivo al nacimiento del niño. Más los gastos médicos, más los honorarios legales del demandante. El pago mensual se calculó en base al salario anterior de Eric. Lo que significaba que pagaría en base al ascenso que había perdido. Fue una hermosa ironía que Daniel apreció profundamente. Pero el golpe financiero no fue el único problema de Eric. El escándalo lo siguió a cada entrevista de trabajo. Su perfil de LinkedIn se inundó de comentarios y mensajes de personas que habían leído sobre él. Caso. Su reputación en la industria de la logística quedó completamente destruida. A las 6 semanas de la sentencia, Eric se vio obligado a volver a vivir con sus padres y a aceptar un trabajo en un almacén, ganando un tercio de su salario anterior. La situación de Melissa fue aún peor. El divorcio se finalizó rápidamente, con Patricia argumentando con éxito motivos basados en la culpa debido al adulterio. Daniel se quedó con el apartamento, el coche y la mayoría de sus bienes compartidos. Melissa se quedó con honorarios legales que no podía pagar y una reputación que la precedía a donde quiera que fuera. Su familia la había repudiado por completo. Robert le dijo que ya no era bienvenida en su casa hasta que aprendiera a ser un ser humano decente. Linda se negó a atender sus llamadas telefónicas. Sus amigos la abandonaron uno por uno. A medida que la historia se extendía por su círculo social, los pocos que inicialmente habían intentado permanecer neutrales finalmente eligieron un bando. Y no eligieron el suyo. La humillación final llegó cuando Melissa se vio obligada a mudarse al sótano de Eric y sus padres. Las dos personas que se creían tan listas, mucho más inteligentes que Daniel, terminaron arruinadas. Desempleadas y viviendo como adolescentes en una casa de campo suburbana. Daniel se los encontró una vez en un supermercado. Unos 3 meses después de que se finalizara el divorcio. Estaban en la sección de descuentos, comprando con cupones, con un aspecto miserable y derrotado. Eric intentó evitar el contacto visual, pero Melissa miró a Daniel con puro odio. Parecía que quería decir algo. Pero Daniel simplemente asintió cortésmente y continuó con sus compras. El último enfrentamiento ocurrió en un bar del centro donde Daniel estaba tomando unas copas con algunos compañeros de trabajo. La antigua mejor amiga de Melissa, Jennifer, se le acercó en la barra. «Sabes que lo que le hiciste fue cruel», dijo Jennifer, con la voz arrastrada por el alcohol. «¿Lo que yo le hice?», preguntó Daniel, genuinamente curioso. «Destruir su vida de esa manera. Por un solo error». Daniel dejó su cerveza y se giró para mirarla de frente. «¿Un solo error?» Jennifer. Tuvo una aventura durante más de un año. Me engañó para que me hiciera una vasectomía para poder hacer pasar el hijo de otro hombre por mío. Planeaba dejarme criar y pagar por un hijo que no era mío mientras ella seguía acostándose con su novio. Eso no es un solo error. Es una campaña de engaño de un año. Pero la humillaste delante de su familia. Eso fue cruel. Dije la verdad. Si la verdad fue humillante, es culpa suya, no mía. Jennifer comenzó a discutir, pero Daniel levantó la mano. Déjame preguntarte algo, Jennifer. Si tu marido te hubiera hecho lo mismo, ¿lo habrías aceptado tranquilamente? Habrías dicho, oh, bueno, los errores ocurren. ¿Y seguirías adelante? Jennifer abrió la boca para responder, y luego la volvió a cerrar. Eso es lo que pensaba, dijo Daniel, volviéndose hacia su bebida. Jennifer se fue furiosa. Pero Daniel se dio cuenta de que nunca más intentó defender a Melissa ante él. La verdad es que Daniel no sentía ninguna culpa por lo que había hecho. Cada consecuencia que Melissa y Eric habían enfrentado había sido un resultado directo de sus propias elecciones. Él simplemente se había asegurado de que esas elecciones tuvieran las consecuencias apropiadas.
6 meses después del divorcio, Daniel comenzó a salir de nuevo. Conoció a Sara, una maestra de jardín de infantes con ojos amables y una risa contagiosa. En una cafetería cerca de su oficina. Ella sabía de su situación desde el principio. La historia había sido imposible de mantener en secreto en su pequeña ciudad. Pero le había impresionado cómo lo había manejado. Podrías haberte enfadado y haber hecho alguna estupidez. Le dijo durante una de sus primeras citas. En cambio, fuiste inteligente. Te aseguraste de que no pudieran hacerle daño a nadie más de la misma manera. Daniel apreció esa perspectiva. No había buscado venganza por sí misma. Había buscado justicia. Ahora, un año después. Daniel estaba sentado en el mismo bar de la azotea donde había celebrado con Clare después de que todo terminara. Sara estaba a su lado, con su mano en la de él, ambos mirando las luces de la ciudad. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sara. ¿De cómo manejaste todo? Daniel consideró la pregunta seriamente. No, dijo finalmente. Ellos tomaron sus decisiones. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Clare. Vi a Eric en la oficina de desempleo hoy. Todavía se ve mal. Daniel le mostró el mensaje a Sara, quien negó con la cabeza. ¿Sientes lástima por ellos en absoluto?, preguntó ella. ¿Por la bebé? Sí. Ella no pidió nada de esto. ¿Pero por ellos? Daniel se encogió de hombros. Son adultos. Sabían lo que estaban haciendo. Sara le apretó la mano. Eres un buen hombre, Daniel Ross. Soy un hombre al que no le gusta que lo tomen por tonto, corrigió. Hay una diferencia. Mientras se preparaban para irse del bar, Daniel recibió un último mensaje de texto de la noche. Era de un número desconocido, pero reconoció el estilo de escritura de inmediato. Espero que estés feliz. Lo destruiste todo. Daniel le mostró el mensaje a Sara, quien puso los ojos en blanco. Incluso ahora, se cree la víctima, dijo Sara. Daniel respondió con una simple frase, yo no destruí nada. Solo revelé lo que ya estaba allí. Bloqueó el número inmediatamente después de enviarlo. Caminando hacia su coche, Sara preguntó, ¿crees que alguna vez aprenderán de esto? Eric podría, dijo Daniel después de pensarlo. Es débil, pero no fundamentalmente malvado. Se vio envuelto en algo que se salió de control. ¿Y Melissa? Melissa todavía piensa que lo único que hizo mal fue ser descubierta. La gente así no cambia. Daniel tenía razón. 2 años después. Clare le dijo que Melissa había sido sorprendida engañando a Eric con un hombre casado de su nuevo trabajo. El patrón se repetía exactamente como Daniel había predicho. Algunas personas nunca aprenden, dijo Clare. No, asintió Daniel. No lo hacen. Pero Daniel había aprendido. Había aprendido que la confianza era preciosa y frágil. Había aprendido que algunas personas eran capaces de una crueldad impresionante disfrazada de amor. Y lo más importante, había aprendido que la justicia y la venganza no eran lo mismo. Pero a veces parecían idénticas desde fuera. De pie en su nuevo apartamento, más grande, más luminoso, en un barrio mejor. Daniel miró la foto de su verdadera familia en la repisa de la chimenea. Sara estaba allí junto con Clare y sus padres. Todos sonriendo en una barbacoa el fin de semana anterior. Estas eran las personas que merecían su confianza, su lealtad, su amor. Estas eran las personas que se habían ganado su lugar en su vida a través de sus acciones. No de sus palabras. La bebé que no era suya probablemente ya estaría caminando. Dando sus primeros pasos en el sótano de los padres de Eric. Daniel esperaba que creciera para ser mejor que sus padres. Esperaba que aprendiera a valorar la honestidad y la lealtad. Y el tipo de amor que no viene con condiciones ni engaños. Pero esa ya no era su responsabilidad.
Su responsabilidad era con la familia que había elegido, y que lo había elegido a él a cambio. Daniel se sirvió un vaso de whisky, del bueno. No de la botella barata que podía permitirse cuando estaba casado con Melissa. Y lo levantó en un brindis silencioso por el futuro. Se había hecho justicia. La verdad había sido revelada. Los culpables habían sido castigados. Y Daniel Ross, el hombre que había sido demasiado confiado y demasiado estúpido, había demostrado que no era ninguna de esas cosas. Simplemente era un hombre que creía que las acciones debían tener consecuencias. Y que tenía la paciencia y la inteligencia para asegurarse de que las tuvieran.